La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. ¿Ya se ha preguntado usted qué es el cholismo? ¿Es acaso una simple moda pasajera o es una manifestación de inconformidad de una juventud desubicada o marginada? Como en otras épocas, la sociedad mexicana vive nuevamente momentos de serias dificultades que le plantea una buena parte de su juventud. Jóvenes que difícilmente llegan a la mayoría de edad y que por lo mismo no pueden ser considerados capaces para tomar decisiones propias. Como en los días del rebeldismo sin causa o del hipismo, nuestros jóvenes, casi niños, han optado por copiar del extranjero este otro movimiento llamado cholo, que se simboliza a través de señas, caló e indumentaria. Indumentaria muy similar a la que emplearon los pachucos allá en los años 40 y 50. Pero a diferencia de los rebeldes y los hippies, y muy parecidos a sus precursores, los pachucos, nuestros cholos de hoy no son de la clase media o media alta, sino que pertenecen a un estrato desprotegido y marginado, que refleja claramente una fenomenología social y no una simple moda, como lo habrá de sostener en este programa el psicólogo Miguel Lucero Palma. También habrá de señalarnos el destacado licenciado Miguel Lucero Palma, desde su punto de vista, cuáles son las causas y repercusiones de este movimiento, así como las alternativas de solución que pudiesen emplearse para ello. ¿Qué es el cholismo? Lo va a responder el licenciado Miguel Lucero Palma, que es catedrático titular y de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Adelante. Bueno, mire usted, este es un fenómeno social que ha preocupado mucho, particularmente en nuestra comunidad, en los últimos días. Independientemente del nombre, dónde se haya originado o quién se lo haya acuñado, el cholismo es un movimiento social que, similar al que se da en todas las épocas y en todas las regiones del planeta, en el sentido de que la juventud, los adolescentes, siempre han tendido a manifestarse de manera excéntrica, de manera especial, de manera distinta, en todas las épocas de la humanidad. De tal suerte que el cholismo, tal y como se ve en nuestros días, pues es un movimiento hasta cierto punto de protesta, como el que se dio cuando los rebeldes sin causa, como el que se dio cuando los hippies. Es decir, un movimiento que implica mucho de rebeldía, que implica mucho de un llamado de atención a la sociedad. Un movimiento que se caracteriza fundamentalmente porque los adolescentes, al ver bloqueados sus canales normales de hacerse aparecer, de hacerse presentes en la sociedad, buscan maneras excéntricas de comportamiento, buscan cambios de corta vida trivial en su manera de ser para hacerse notar. El adolescente tiene una crisis fundamental, que es la crisis quizá más difícil por la que hay que pasar en la vida, que es la crisis de identidad. Todo el mundo nos preguntamos en cierta época de nuestra existencia, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Si vamos a lograr un papel o un rol específico en la sociedad. Todo el mundo nos hemos hecho esa pregunta: ¿nos vamos a casar? ¿Vamos a llegar a tener hijos? ¿Seré importante? ¿Tendré educación? Etcétera. Pero ¿qué sucede cuando en una sociedad con grandes desigualdades como la nuestra existe un porcentaje enorme de jóvenes que no tienen oportunidad de recibir respuestas satisfactorias a ese tipo de interrogantes que son cruciales en su vida? Es decir, en un país en donde usted observa que los canales normales que toda sociedad utiliza para hacer que los miembros de esa comunidad sean sujetos que desarrollen papeles que la sociedad misma premia, están bloqueados. Es decir, una sociedad donde no hay posibilidades de educación para todos, una sociedad con tremendas desigualdades económicas, una sociedad en la cual los jóvenes desde muy pequeños tienen que trabajar, donde provienen de hogares con mucha promiscuidad, donde provienen de hogares deshechos, donde provienen de hogares en los cuales pues apenas sí hay para mal alimentarse, no hay vivienda, hay condiciones insalubres de vida. Entonces empiezan a desarrollar una serie de mecanismos de defensa, podríamos llamarlo así, contra esas situaciones adversas de vida. El joven tiene que sobresalir de alguna manera
Y si su sociedad no le ha dado los canales normales a través del estudio, a través de una buena educación, a través del dinero, a través de una posición social, entonces lo hace de manera conductual, es decir, puede exagerar sus conductas. La debilidad del adolescente que ve bloqueados sus caminos normales, lo hacen a crear las famosas pandillas, los famosos grupos. Usted observará cómo cuando el cholo se manifiesta, se hace en grupo siempre. Un joven con características físicas de cholo, joven y solo, es un joven muy tranquilo, muy normal. Es decir, un cholo solo no hace daño, un cholo solo es un hombre correcto, ¿verdad? Sin embargo, cuando se crea la psicología de la pandilla, usted observa una transformación absoluta en el joven. Es decir, la presencia del grupo envalentona al muchacho y como grupo, busca al grupo simple y sencillamente porque el grupo le da seguridad. Él solo no vale, ¿verdad? Se da cuenta, él solo, nadie le hace caso, no puede entrar en ninguna parte. Entonces, la manera de autoafirmarse, de hacerse valer es en grupo. Entonces el cholo opera en grupo, en pandilla, y es una manera de decirle a la sociedad, miren, aquí estamos también, y les damos con todo. Mucha gente se ha preocupado mucho por los actos de violencia que últimamente han desarrollado los grupos de cholos, pero yo creo que atacar al cholo como fenómeno aislado no nos lleva a nada. El cholo es producto de una sociedad deforme, de una sociedad que los ha abortado. El cholo es un aborto de una sociedad mal planificada, mal estructurada, de una sociedad cuyos valores pueden ponerse mucho en cuestión, son muy cuestionables, ¿verdad? Es decir, tendríamos que hacer un replanteamiento general de cómo andamos y cómo estamos para podernos explicar qué es el cholo y por qué el cholo actúa de la manera en que lo hace. Es decir, vivimos en una sociedad que está acostumbrada a tratar de curar la enfermedad pero no las causas, a tratar de dar paliativos al problema cuando surge y no investigar por qué surge. Si nosotros seguimos las raíces del cholismo vamos a encontrar profundas raíces económicas, profundas raíces psicológicas, ¿verdad? Y vamos a encontrar problemas muy serios que nos van a llevar a la conclusión de que el cholo, como el picudo, como el rebelde sin causa, como el drogadicto, es la manifestación deformada de un problema más serio. El cholismo puede ser el filtro de la delincuencia. Pueden ser delincuentes en potencia y su estatus actual no es transitorio, pues aunque pudiesen abandonar su característica actual, las inclinaciones pueden ser permanentes. Definitivamente, aunque el fenómeno cholo es una manifestación transitoria en sus formas de vida en términos de la manera en que hablan, cómo visten, etcétera, sí conduce a conductas delictivas, definitivamente, ¿verdad? Quizá ya en el futuro, cuando un cholo que hoy tiene 18 años tenga 30 o 40, pues va a seguir delinquiendo, pero ya no como cholo, es decir, ya no en grupo, ya no en pandilla, pero definitivamente las conductas delictivas que emanan de este fenómeno social se seguirán produciendo si la sociedad no resuelve los problemas que la producen de manera radical. Al principio usted podrá observar que muchas conductas del cholo son estrafalarias y llevan como única función hacerse notar, como su manera de vestir, su manera de hablar. Algunas conductas excéntricas podríamos considerar que son tendencias de compensación psicológica para resolver sus problemas de personalidad, de poca valía social. Sin embargo, ya cuando empezamos a hablar de que esas conductas no solo son exageradas, sino son delictivas, ya tenemos que pensar en que estamos ante un problema social grave, porque el fenómeno se asocia con alcohol, se asocia con drogas, se asocia con robos, se asocia con hurto, con violencia, con violación. Entonces ya estamos hablando de delincuentes comunes, ¿verdad? Es decir, el cholismo, como un atractivo para el joven, puede ser el filtro a través del cual el joven entre al mundo de la delincuencia, definitivamente. Pero como lo puede ser el alcohol, o como lo puede ser el estudiante mal preparado, como lo puede ser el estudiante drogadicto, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿habrá un freno psicológico que pueda emplearse en el cholismo por parte de sus familiares, amigos y la sociedad entera? ¿O qué medidas se podría aplicar para contener la ola de violencia en que estos jóvenes se están envolviendo? Usted, yo creo que lo que debemos hacer
es revisar qué anda mal en nuestra sociedad. Es decir, yo insisto en que el cholo no es un fenómeno aislado, sino es el producto de algo. Es el producto de una crisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que mientras no mejoremos las condiciones de vivienda, de salud, de educación del pueblo mismo, manifestaciones de este tipo se seguirán produciendo, ¿me entiende? Es decir, no podríamos dar yo no podría hablar de dar una mejoral para un dolor de cabeza si el dolor viene de un tumor cerebral. No podemos hablar de cuál es la solución psicológica, porque realmente cuando ya vemos manifestaciones psicológicas, esto ya vendría siendo quizá la última secuela de un problema muchísimo más grave que viene atrás, que se inició desde hace muchos años, cuando aquellos jóvenes empezaron a compararse con el resto del mundo y vieron que su situación era completamente de desventaja, ¿verdad? Un joven que ve una vecindad contra una residencia en el campestre, un joven que ve un tercer año de primaria apenas terminado contra un profesionista, un joven que ve una rutera abarrotada contra una blazer del año con un mocoso en ella. Es decir, la condición va mucho más allá de tomar consideraciones psicológicas. Este es un problema socioeconómico fuerte y grave, y que después, ¿verdad?, se manifiesta o tiene manifestaciones de tipo conductual, definitivamente. Pero el problema yo lo identifico, aunque soy psicólogo, yo lo identifico como un problema eminentemente socioeconómico. De no ser transitorio este movimiento, ¿las repercusiones serán graves? ¿O como en el hipismo y el rebeldismo, luego de varios años solo quedarán el recuerdo y víctimas aisladas de los cholos? Escuchemos la opinión del licenciado Lucero Palma, pues el cholo normalmente es odiado por la sociedad. Aunque podemos identificar el origen del cholismo en una similitud con el movimiento de rebeldes sin causa o del hipismo, en el sentido de que la juventud tenía que manifestar formas propias de vida, hay grandes diferencias. Por ejemplo, usted recordará que en el movimiento de los rebeldes sin causa y en el movimiento de los hippies, que fue eminentemente anglosajón, estábamos hablando de un movimiento de clase media y en ocasiones hasta más arriba, ¿verdad?, de clase media alta o de clase alta, mientras que el cholismo tiene más parecido con el pachuco, es decir, una forma excéntrica que aparece en la barriada, que aparece en la clase baja, que aparece en el adolescente sin posibilidades de ascensión, de ascenso. Es decir, el cholo, a diferencia del hippie, es un individuo que tiene problemas económicos, sociales, psicológicos graves. Y el hippie lo veía como una onda, ¿sí? Lo veía como estilo. Inclusive muchos de nosotros llegamos a ser hippies en el sentido figurado de la palabra, tanto que nos gustaba su música y empezó a aparecer el pantalón de mezclilla y todo el mundo lo usaba como manera in. Usted ahorita no usa unas tablitas como manera in porque es símbolo de desprestigio social, ¿verdad? Es decir, el cholo es aparte, es odiado por la sociedad, mientras que el hippie nunca fue odiado por la sociedad. Muchos adolescentes se entregaron al movimiento hippie y muchísimos adolescentes que nos consta de origen no solo desahogados, sino intelectualmente bien preparados, ¿verdad? En las universidades el movimiento hippie tuvo un auge bárbaro. Entonces, ahí sí estamos hablando de excentricidad y moda contra un problema psicológico, ¿no? Contra un problema psicológico de autoafirmación, de valía, de decir, bueno, pues de alguna manera tenemos que hacernos valer porque la sociedad nos da con todo y nos tiene en el estrato más bajo y no vamos a valer. Entonces, pues, yo creo que a futuro el cholismo puede repercutir más gravemente que el hippie, porque el hippie pasó porque fue una moda en cierta medida. El cholo no es una moda, el cholo es un grito desesperado de un sector de la población muy importante de que les hagamos caso porque ahí están, ya existen también. En la medida en que usted vea que las familias de los cholos resuelven los problemas más elementales, usted va a ver que el cholismo desaparece. Y usted ve también cómo hay ciertas capas dentro del cholismo, ciertas diferencias. Hay cholos que sin problemas graves, fuertes, económicos, ven el cholismo como moda y se dedican a cosas constructivas. Usted ha visto como reportero que hay cholos que ya han puesto su queja, ¿no? Ya basta con nosotros también podemos ser artistas, ya hacen cuadros y pintan paredes, etcétera. Pero usted verá que esa parte del cholismo viene ligada al problema económico. Entre más fuerte sea el problema económico, usted va a ver más violencia y usted va a ver más drogadicción y va a haber más compensaciones psicológicas porque lógicamente el problema, si no es resuelto, tiene que haber alguna forma de escape. La represión, las multas y la cárcel, enfatiza el psicólogo,
no son la solución ni para este ni para ningún otro problema, porque lo único que traerá será más agresión. Entonces, ¿qué debe hacerse? Todas las sociedades en la historia de la humanidad han tenido controles externos para controlar a la población, valga la redundancia. Es decir, toda sociedad ha tenido sus propios sistemas para decirle a la sociedad cuáles son las conductas que quiere y cuáles no. Y usa desde la persuasión hasta la represión. En mi muy particular punto de vista y como maestro universitario, debo decirle a usted que definitivamente la represión nunca será la solución a ningún tipo de problemas. Desconozco en gran medida cuál es la postura del gobierno, pero si es esa, tomando en cuenta lo que usted me platica, creo que el gobierno ha tomado un paso terriblemente equivocado. Si el gobierno está para representar los intereses del pueblo y para servir a los intereses del pueblo, el gobierno lo que debe hacer es investigar el fenómeno y dar soluciones reales, y no solo utilizar la represión, que a últimas instancias lo único que provocará será una mayor agresión, una mayor represión y un mayor repudio de la comunidad hacia él mismo. Es decir, la manera de resolver los problemas no es con cárcel, sino viendo por qué se presentan, y el gobierno tiene los medios para hacerlo. Con la creación de más empleos, de más escuelas, evitando la corrupción, que es un problema mucho más grave que el cholismo y que el gobierno tiene la palabra, ayudando a los jóvenes a que se manifiesten de múltiples maneras, en el arte, en el deporte, en la ciencia, en el trabajo. Entonces podremos decir que el gobierno verdaderamente puede resolver el problema y que es un buen gobierno. Si la solución que ha dado es esa que usted me platica, creo que es un mal gobierno, sinceramente. Pero si el gobierno toma en cuenta que la solución está en cuidar por que se creen las situaciones para que el joven se emancipe, ¿verdad?, para que el joven pueda poner en práctica todas sus potencialidades, que no se preocupe el gobierno, el cholismo desaparecerá inmediatamente. Si es utópica esta solución, ¿qué nos depara entonces el destino? ¿Acaso debemos aceptar con estoicismo este fenómeno y sus consecuencias? ¿Cuál es la conclusión a que llega usted, señor licenciado Miguel Lucero Palma? Escuchémosla. Bueno, yo nunca he querido ser pesimista en ninguna de mis aseveraciones, pero dadas las situaciones como están y siendo extremadamente realistas, yo creo que nos depara mucha más violencia y mucha más agresividad. Es decir, el fenómeno cholismo, como yo lo veo, como el resultado o el aborto de una situación social caótica, definitivamente va a seguir toda vez que la sociedad, pues, o nuestra organización cada vez sigue peor, ¿verdad? Es decir, las situaciones que han provocado esta serie de manifestaciones conductuales es cada vez más, o son cada vez más asfixiantes, y mientras tanto nosotros como el gobierno no hagamos nada, pues no creo que podamos esperar o pedirle peras al olmo. La situación va a ser la misma, va a ser igual, y el fenómeno cholo va a ser mucho mayor. Y no solo el fenómeno cholo, sino que la delincuencia va a ser mayor, el alcoholismo va a ser mayor, y creo que todos los problemas relacionados con una sociedad deforme van a ser mayores, mientras no nos convenzamos de que tenemos que ir a las raíces del problema, donde estén, seamos nosotros mismos, o sea el gobierno mismo, o sea el pueblo mismo. Nuevamente, nuestro deseo permanente, después de haber escuchado interesantes planteamientos ahora sobre el cholismo, es el de que usted reflexione junto con nosotros acerca de este problema. Muchas gracias por su atención y lo esperamos el día de mañana.